Sin separación de poderes, no hay democracia. Hola, soy Carlos Eduard Osorio Aguiar y este es mi podcast Píldoras del Saber. En esta oportunidad, analizaremos de qué manera, a través de los pronunciamientos y discursos del presidente Petro, se ha venido desdibujando, resquebrajando y menoscabando las fronteras de la tridivisión de poderes, debilitando así la democracia y los poderes públicos constituidos. Remontándonos a la historia, recordemos que fue el filósofo y jurista francés llamado Charles Louis Secondat, más conocido como el Barón de Montesquieu, quien en el contexto del movimiento intelectual y cultural, conocido como la Ilustración, promovió la teoría de la separación de los poderes del Estado. Montesquieu sostuvo que la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial solo podrá limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos si se combina con otro principio, basado en su distribución social. Desde la publicación de su obra cumbre, El espíritu de las leyes, en 1748, hasta nuestros días, se ha polemizado sobre el alcance del principio de separación de poderes, frente al cual algunos han tomado y han sido defensores de la idea de una autonomía absoluta, mientras otros abogan por la idea de una separación relativa. Esta dicotomía sería llamada el oráculo de Montesquieu por James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos de América y quizás uno de los padres fundadores más influyentes. Nuestro ordenamiento constitucional, por ejemplo, trata de superar esa vieja polémica con una fórmula salomónica que encuentra un punto en común. Reza el artículo 113 superior. Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que la integran, existen otros, autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Es así como una de las dos ideas principales del Barón de Montesquieu trascendió de manera importante, la relativa a la tridivisión de poderes. Lo propio no ocurrió con su tesis de la distribución social del poder, de la cual nos ocuparemos en otra oportunidad. Expuesto así el precedente contexto histórico, debemos acotar que en nuestro Estado colombiano, si bien es cierto hemos adoptado en los más de 200 años de vida republicana la división de poderes públicos, la autonomía y la independencia de las ramas legislativas y judicial, se ha visto menguada por un exacerbado presidencialismo que hacen que la rama ejecutiva, por cuenta del mismísimo diseño institucional previsto en las constituciones, avasalle a las otras ramas del poder público, cercenando su autonomía y su independencia, cuando, por ejemplo, en materia presupuestal, tanto la rama legislativa como la judicial, que en teoría tienen un presupuesto definido y determinado, se encuentran sometidas a las transferencias que quiera o no quiera hacer el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que hace parte del gobierno nacional, y también de la posibilidad de que el mismo gobierno, esto es, la rama ejecutiva, decida aplazar o suprimir partidas conforme al Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, Decreto 111 de 1996. Es así entonces como la anhelada, pretendida y reclamada autonomía e independencia se queda en el papel, pero como si no fuera de poca monta, el diseño institucional mencionado, que recarga de un poder excesivo a la rama ejecutiva en desmedro y detrimento de la rama legislativa y de la rama judicial, a esto se suma el talante inquisidor y dictatorial de algunos gobernantes de turno que, cual emperadores, deciden hacer gala del poder ya de suyo generoso que le otorgan el caso la Constitución Política de 1991, para incluso llegar a desbordarlo porque no le resulta suficiente para saciar sus ímpetus. Ha sido el caso del presidente Gustavo Petro, quien, aunque experto en negar paternidades y crianzas, en el caso de la Constitución de 1991 sí la ha reclamado, reconocido y reivindicado, aunque permanentemente se la quiera pasar por la faja, promoviendo además ideas desquiciadas y disparatadas de constituyentes para modificarla.
No olvidemos que Colombia está instituida en la Constitución política como un Estado social de derecho, esto es, un Estado que busca garantizar el bienestar de sus ciudadanos por medio del fortalecimiento de la democracia. Para lograr la efectividad democrática de dicho Estado y evitar la concentración de poder, es necesario que se cumpla la separación de poderes. El sistema de frenos y contrapesos, connatural a la división de poderes, tiene como fin dar la igualdad representativa de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, con el objetivo de que ninguno se vea tentado a reclamar para sí el poder total del Estado y apropiarse de las funciones de los otros poderes. Sin embargo, desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, esas fronteras entre los poderes del Estado han sido constantemente amenazadas por parte del jefe del Poder Ejecutivo, pues ha insinuado en repetidas ocasiones, como ha quedado en evidencia, querer tener el control sobre las demás ramas del poder público. Recordemos cómo en repetidas ocasiones arremetía contra el exfiscal Francisco Barbosa, cruzando la línea roja entre poderes independientes. De hecho, el año anterior, Petro Urrego, en un claro contrapunteo, le dijo al fiscal general de la época, abro comillas, el fiscal olvida una cosa, yo soy el jefe de Estado y por tanto su superior, cierro comillas. La afirmación presidencial, a la luz de la Constitución vigente, es un franco estropicio que no resiste el menor análisis ni tampoco la más mínima discusión. No solo porque olvidó el presidente de la República que la presidencia tan solo interfiere en el proceso de designación de fiscal presentando una terna, siendo en últimas la Corte Suprema de Justicia quien lo elige o escoge, sino también porque la Fiscalía General de la Nación, a diferencia de otros países, no hace parte de la rama ejecutiva, sino de la rama judicial. Vale recordar que días después sería el propio Petro Urrego quien tendría que rectificar. También ha tenido señalamientos hacia la Corte Constitucional, acusándola de estar en oposición a su gobierno por declarar inexequibles por inconstitucionales algunas leyes de interés e iniciativa del mismo gobierno y también algunos decretos legislativos expedidos en desarrollo de un estado de excepción declarado. De hecho, finalizando el año anterior, cuando la Corte Constitucional profirió la sentencia C-489 el 16 de noviembre a partir de una demanda que el suscrito ciudadano Carlos Eduardo Osorio Aguiar presentara ante la Honorable Corte Constitucional, con la cual declaró inexequible la prohibición de deducir las regalías del impuesto de renta que había sido aprobada en la reforma tributaria. La reacción alevosa, temeraria y amenazante del gobierno nacional frente a la rama judicial fue la de que tendría que recortarles su presupuesto, pues ante la disminución de los ingresos proyectados y presupuestados, dada la decisión de la Corte, tendría necesariamente que hacer ajustes en el gasto, no encontrando otro camino distinto y de manera vengativa que disminuir el ya de por sí reducido presupuesto de la rama judicial, que sí ejecuta frente al considerable presupuesto de la rama ejecutiva que no ejecuta y que cuando se ejecuta toma caminos distintos a los que sugieren atender los intereses generales y el bien común. El Honorable Consejo de Estado no ha escapado a dichas críticas, reproches y censuras gubernamentales. No han sido pocas las actuaciones administrativas expedidas por el Gobierno Nacional que han sido objeto de control y declaratoria de nulidad por falsa motivación, desviación de poder o desconocimiento de las normas en que dichos actos deberían fundarse. Ejemplo de ello han sido la designación de ciudadanos en el cuerpo diplomático en el exterior, con franco desconocimiento de disposiciones legales que regulan la carrera administrativa en esta materia. No podemos olvidar los momentos amenazantes y de asedio que vivió la Honorable Corte Suprema de Justicia hace unos meses, especialmente el jueves 8 de febrero de 2024, en el marco de la elección del Fiscal General de la Nación. Gracias a las constantes publicaciones del mandatario nacional por medio de su cuenta de la red social X, en las que hacía un llamado de atención al pueblo por la aparente demora en la elección de la nueva fiscal, ello conllevó a que manifestantes con furia y varios con banderas del grupo guerrillero M-19
trataran de ingresar a la fuerza al Palacio de Justicia. Este reprochable incidente revivió recuerdos de lo acontecido el 6 y el 7 de noviembre de 1985 con la toma al Palacio de Justicia. La Corte, ante estas reacciones amenazantes y de presión ante su decisión independiente, recalcó, abro comillas, es inaceptable que se intente coaccionar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad deben ser respetadas y promovidas tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector pretende presionar a la justicia de forma política, física o moral. Cierro comillas. En otro momento, durante el presente año, cuando se conoció la existencia de un proyecto de pliego de cargos contra la campaña presidencial por violación de los topes electorales, en el que también está vinculado su gerente de campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, el presidente no titubeó en denigrar del Consejo Nacional Electoral, refiriéndose a este organismo como vagabundos. Textualmente dijo, abro comillas, el presidente tiene que dejar de ser presidente porque 4 o 5 vagabundos de la politiquería así lo quieren, cierro comillas. El Consejo Nacional Electoral rechazó los insultos realizados por el gobernante y le recordó que está facultado por la Constitución Política Colombiana para adelantar investigaciones ante hechos que puedan comprometer la legitimidad de la escogencia del mandatario. También afirmaron por medio de un comunicado que estas expresiones quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Cabe mencionar también los ataques al Congreso de la República, cada vez que alguna de sus iniciativas no sale avante, como cuando, por ejemplo, la Comisión Séptima del Senado de la República decidió hundir el proyecto de reforma a la salud, caso en el cual, especialmente, quienes somos abanderados y adalides de la oposición, hemos tenido que salir a rechazar y exigir respeto por los mensajes del presidente Petro, que buscan menoscabar las decisiones del legislativo. Y esto solo por mencionar algunos evidentes escenarios donde el presidente ha puesto en peligro la democracia y ha desconocido la estructura estatal. Bajo la misma línea y narrativa, el pasado viernes 31 de mayo, el presidente de la República volvió a la carga, luego de que se llamara a calificar servicios al comandante del ejército Luis Mauricio Ospina y que fuera llamado a que se reincorporara a las filas el mayor general retirado Luis Emilio Cardoso Santamaría, tuvo lugar la ceremonia de toma del mando en la Escuela General de Cadetes José María Córdoba. Allí el mandatario de los colombianos, en el marco de la ceremonia de reconocimiento de tropas, aprovechó su discurso para hacer un llamado a la señora Fiscal General de la Nación, a propósito de los escándalos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en adelante UNGRD. Indicó textualmente el mandatario, abro comillas, es a la fiscal general, a la cual le pido en el comienzo de su cargo que el primer resarcimiento, la primera garantía de verdad, si es que quieren negociar jurídicamente con la justicia para traer la verdad, es devolver hasta el último peso que se llevaron. Cierro comillas. Al escuchar estas palabras, muchas personas pueden creer, en principio, que se trata de una manifestación afortunada, pues los beneficios consagrados en el ordenamiento jurídico claramente no se pueden convertir en una payasada, donde quienes aportan información clave para desvertebrar estructuras criminales a cambio de obtener beneficios, además de aportar información, también deben reparar en este caso al Estado, haciendo devolución de los dineros apropiados. De no ser así, se desnaturalizaría, por ejemplo, el principio de oportunidad, pues además de los beneficios que éste trae consigo, no sería razonable que los delatores, por el solo hecho de delatar a quienes hicieron parte del entramado criminal, por ese solo hecho se pudieran quedar tan campantes disfrutando de los recursos económicos apropiados. No obstante, tal como pudiere creerse, en principio, las manifestaciones del presidente de la República, antes que afortunadas, son desafortunadas, imprudentes, impertinentes, amén de volver
a poner en peligro la separación de poderes y en este caso en particular la autonomía y la independencia de la rama judicial. Y es que la situación de corrupción en la UNGRD tiene demasiadas aristas. El exdirector Olmedo López Martínez fue designado directamente por el presidente Gustavo Petro Urrego, quien a su vez designó al ex subdirector Sneider Augusto Pinilla. Como quien dice, es uno de los suyos, el que está investigado. Este solo hecho debería llevar al presidente de la República a abstenerse de hacer cualquier comentario al respecto, más allá de condenar los hechos de corrupción y manifestar su voluntad de colaboración como gobierno nacional en la investigación correspondiente. Pero es que sumado a lo anterior, además de tratarse de funcionarios del gobierno, Petro, vinculados a la investigación, los móviles que habrían tenido quienes presuntamente delinquieron estarían asociados a intereses del mismísimo gobierno nacional, como lo sería la aprobación de los proyectos de reforma que se tramitaban y tramitan en el Congreso de la República, y de allí que se hable que dentro de las matrices de colaboración se mencionen a algunos congresistas. Este segundo aspecto hace que el gobierno nacional sí o sí tenga un interés en los resultados de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, por un lado, y por otro lado, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el caso de los aforados. Es por esto que afirmo que las declaraciones del presidente Petro son desafortunadas, imprudentes e impertinentes. Es que mientras algunos podrían pensar que generosamente está pensando en la recuperación de los recursos públicos de los colombianos, otros podrían asumir que es una manera de generar un estado de cosas hostil contra los delatores, para que en la medida en que no sean destinatarios de beneficios, asimismo desistan de aportar información contundente que incluso, al parecer, comprometería a algunos de sus ministros. ¿Quién es el presidente Petro para decirle a la señora fiscal de qué manera o de qué forma puede llevar adelante las investigaciones penales y especialmente en qué términos puede negociar un principio de oportunidad que se encuentra establecido y consagrado en el ordenamiento jurídico? ¿No es esto una franca intromisión en el quehacer judicial que quebranta y destruye los cimientos de la autonomía e independencia de la rama judicial, especialmente de la Fiscalía General de la Nación, cuando el presidente de los colombianos, sin rubor ni anestesia, prácticamente le pide a la fiscal que si quienes se acogen a los beneficios no entregan todo el dinero perdido, no les conceda beneficios? ¿Acaso el presidente de los colombianos sabe a ciencia cierta si quienes han expresado su interés de colaborar conservan aún dichos recursos o acaso podría ser que dichos delatores no los tienen porque los entregaron a quienes dentro de la matriz de colaboración podrían señalar para que estos los devuelvan? ¿Habrá algún interés del gobierno nacional de interferir y obstaculizar esta investigación para que los colombianos no conozcamos la verdad? Claramente, para muchos colombianos, el pensar que a ciudadanos como Olmedo López y Sneider Pinilla se les otorguen beneficios resulta difícil de aceptar y o asimilar, pues claramente se trata de ciudadanos que han reconocido haber infringido el ordenamiento penal. Sin embargo, se trata del costo y del sacrificio que, según nuestras normas vigentes, debemos asumir como sociedad si deseamos conocer la verdad y con dicha verdad desvertebrar una estructura criminal que debe asumir las consecuencias de sus actos, de paso, devolver los recursos recibidos, lo cual nos permitirá tomar medidas en procura de que dichos hechos no se vuelvan a repetir. Es por esto que las declaraciones del 31 de mayo, en las que se solicita a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que no otorgará beneficios a los implicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD, es una violación a la organización del Estado Social de Derecho. La Presidencia de la República, como instancia de la rama ejecutiva, no está investida de potestades ni atribuciones para sugerir a la Fiscalía General de la Nación, que integra otra rama del poder público, como la judicial, cómo hacer su trabajo. Y claro, todos los colombianos deseamos, queremos y merecemos la verdad de lo sucedido con los recursos públicos, de los que se apropiaron los funcionarios escogidos por el presidente Gustavo Petro y que se recuperen los mismos. Pero esto no quiere decir
que se legitima al presidente para orientar a la señora fiscal en la manera de cómo debe hacer su trabajo a la hora de conceder un principio de oportunidad. Claramente, en un caso como este, donde están involucrados funcionarios del alto gobierno a los que el presidente no escogió bien, responsabilidad ineliyendo, y o a los que no les hizo el debido seguimiento, responsabilidad invigilando, debería no solo asumir la responsabilidad política, sino tener la máxima prudencia posible, pues adicional a recuperar los recursos extraviados, repito, los colombianos también quieren conocer toda la verdad, con la esperanza de que dichos hechos no se vuelvan a repetir. ¿Habrá caso detrás de la sugerencia irrespetuosa e imprudente del presidente Petro a la señora fiscal algún interés velado? Estaremos atentos de este proceso que se adelanta por parte de la Fiscalía General de la Nación, donde implicados como Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneider Pinilla, ex subdirector de la entidad, ya han comenzado a aportar información fundamental a la Fiscalía. También de los procesos que se adelanten por parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra algunos aforados. Gracias. Muchas gracias por escucharme y compartir estos momentos de reflexión todos los lunes en su podcast Píldoras del Saber. Hasta la próxima.